Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, campesino, autónomo, político, es decir, el teatro que aporta a la construcción de personas. Un programa para dejar testimonio de las trayectorias de compañeros que laboran en estas líneas de trabajo. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Jesús, Caín y Edén Coronado, miembros de una agrupación teatral hermana con sede en San Luis Potosí, El Rinoceronte Enamorado. Nuevamente, bienvenidos, compañeros. Ustedes sin duda pues son una agrupación que contribuyen a fortalecer las artes y el tejido social de su estado, e incluso son de esos grupos que han logrado mantener un apoyo de cierta manera constante de parte del estado. ¿Consideran que el sistema de becas para otorgar este tipo de estímulos es equitativo, es correcto, genera desigualdad? ¿Qué piensan del sistema de becas? Creo que es un tema muy delicado. O sea, todo sistema de beca lo que va a generar es que, aunque digan que no, digamos que un poco lo que establece es cierta competencia. Y en ese sentido, pues siempre la competencia lo que hace es que el beneficiario va a decir que es justo y el no beneficiario siempre va a apelar a que es una injusticia. Yo personalmente creo que lo que sucede en este país es que las desigualdades siguen existiendo. Las aristas son muy grandes. Tú platicas con un creador de la Ciudad de México y platicas con un creador de provincia en general, lo que empiezas a darte cuenta es que la desigualdad, digamos, de oportunidades y de formación es abismal. Por otro lado, en México seguimos teniendo una gran tradición, digamos, de familias o de apellidos que tienen peso, ¿no? O sea, es decir, uno no podría evitar que hay nombres que en cuanto uno los nombra, resuenan, digamos, hasta en los más jóvenes, ¿no? David Gaitán, Laura Uribe. Es gente que tiene una serie de privilegios que establece, es decir, hasta de educación, que lo que hacen es que el momento de acercarse a las becas, pues tienen una facilidad para relacionarse con las instituciones, cosa que hacia provincia se ve un poco más lejana. Aunque yo no me ha tocado ser jurado, un poco logro ver el proceso de las becas y digo, es muy difícil esta arista como de manipulación, que de repente se habla, ¿no? Como de favoritismo, es muy difícil. Yo creo que el gran tema de las becas en este país es que, como país, en general, creo que tendremos que migrar hacia un nuevo sistema que todavía no alcanzamos a ver, pero el hecho de atacar el sistema de becas por solo atacarlo me parece que es un poco una cosa errónea. Ahora, sería importante hacer un comentario más, que también existen las becas en el sentido de apoyos individuales y existen las becas de apoyos colectivos. En ese sentido, digamos, todos estos proyectos que estamos por ejemplo, en concreto en México en Escena, son apoyos que se entregan a asociaciones civiles, o sea, que tienen que tener una conformación legal, dar una serie de compromisos de transparencia, de eficiencia administrativa, y son recursos que no se quedan en una persona o en otra, sino que permiten que estos proyectos autónomos, independientes, se sostengan. En ese sentido, pensar que, como se ha estado discutiendo últimamente, el asunto de la autosuficiencia financiera y que una compañía que durante 3, 4 o 5 emisiones ha recibido un apoyo debería de alcanzar la autosuficiencia, realmente pienso que parte de un desconocimiento de las necesidades y envergadura de este tipo de proyectos. Si eso fuera posible, yo diría, el día que
el Centro Cultural Helénico o la Unidad del Bosque o los teatros de la UNAM alcancen la autosuficiencia financiera, juro y perjuro que no volveré a pedir un solo peso al Estado, porque más bien les pediré a ellos que me digan cómo la han logrado, porque en realidad no es posible dentro de estos proyectos artísticos y culturales que no están basados en los fines de lucro, que trabajamos con artistas que no son los artistas de la televisión y jalan a un cierto público que podría pagar un boleto de 800 o 1,000 pesos. Nuestros costos al espectador son verdaderamente bajos y hay toda una serie de reinversiones. Ahora, eso no quiere decir que estemos exentos de la eficiencia administrativa, de la capacidad de gestión, y que conforme los grupos, y lo hemos dicho e insistido, recibamos los apoyos, debemos de ser cada vez más copartícipes del financiamiento de nuestros proyectos. Pero cortar esas fuentes de financiamiento del Estado va a ser verdaderamente muy complejo. Actualmente un grupo de México en Escena recibe para un año lo que a través de un efiteatro se puede recibir para el montaje de una obra. Y eso también nos abría un espectro de la capacidad de hacer milagros con el dinero y hacer lo que rinda. Cuando te contaba que nuestro teatro costó 12 millones de pesos, pues la gente que viene y lo ve no lo cree posible. O sea, no cree que haya sido tan barato el teatro. Lo que nosotros contestábamos es que eficientamos el recurso al máximo y que el trato directo con los proveedores, sabiendo quién eres y que tienes certeza financiera para cubrir lo que estás adquiriendo, permite nuevas relaciones. Normalmente cualquier contratista que trabaja con el gobierno sabe que su dinero llegará quién sabe cuándo, y los costos se inflan entre un 25 y un 30%, cuando menos. Eso es lo que nos indica que el Teatro El Polivalente de nuestra ciudad haya costado 75 millones de pesos y aún no hayan terminado de edificarlo. Yo nada más quisiera cerrar y aunar a lo que han dicho Jesús y Caín. Digamos, es tácito la insuficiencia de estos apoyos y de estos estímulos. Cuando tú le explicas a alguien, cada emisión se dan alrededor de 40, 50 nuevos estímulos. Cuando hay centenares de agrupaciones y espacios en el país, pues te das cuenta de su insuficiencia. Eso no hay ninguna duda al respecto. Yo lo que cerraría es que lo importante es reflexionar sobre cuál es el proyecto político-cultural actualmente en la nueva administración y en cada una de ellas, porque sabemos que, queramos o no, el país se reinventa cada 6 años, y que lo importante a discutir es cuál es el propósito, cuál es el fin de una política cultural y en qué se basan los criterios del financiamiento público. Podemos discutir hasta la saciedad esto y entonces sí podemos, digamos, partir de las modificaciones que se tengan que hacer. Aquí y en China el financiamiento cultural para el espectro artístico es fundamental. Ya lo dijo Jesús, no solo las instancias nacionales no pueden ser autosuficientes. El Bouffe du Nord de Peter Brook tampoco era autosuficiente. La Shubam de Berlín no es autosuficiente. El tema es de decir que creemos que es importante, que no puede estar ligado a la asistencia pública porque son dos contextos distintos. En el contexto de la asistencia pública, los estímulos a los adultos mayores, a los jóvenes, son universales y tienen que ser universales. Digamos, el derecho a la salud, el derecho a una serie de cosas son universales. Y el financiamiento público, digamos, en el sentido del arte y la cultura, tiene que pasar por el filtro de su especialidad y por el filtro de su criterio propio. El arte, la ciencia, no puede estar en esa lógica de universalidad. Sí está en relación a los destinatarios últimos de estos estímulos, que son las audiencias, pero digamos el financiamiento de los proyectos creo que sigue teniendo que pasar por el filtro del rigor, de la calidad y de las expectativas de impacto social que cada proyecto artístico pueda tener. Ahora se gesta una nueva organización que es la Asociación Nacional de Teatros Independientes, ya con un par de festivales y con varios proyectos en puerta, muy atentos a las distintas propuestas de ley del sector. Nos hace recordar aquellos tiempos de la OTIM, de la que ya nos hablabas, Jesús. Claro, sin que exista una coincidencia total con el perfil de dicha organización, pero me parece valioso el trabajo que se está desarrollando, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Aquí lo que te podríamos comentar, Williams, es que
nosotros creemos mucho en la necesidad de estos espacios organizativos. También somos muy conscientes de su dificultad. No es un secreto para nadie que organizarnos a los mexicanos en particular nos cuesta muchísimo y que, digamos, un poco construir espacios de colectividad y de una consecución de un fin de política cultural como creo que es la ANTI, pues es una tarea muy ardua, no es algo que se construya ni siquiera en unos pocos años, creo que es un proyecto de largo plazo. Y con toda esta dificultad, pues creemos en la necesidad de seguirlo haciendo, de seguir participando de estos espacios. Como bien dices tú, la historia es muy larga, o sea, no es la primera vez, no es el primer intento, ni mucho menos, y creo que tampoco será de los últimos, y hay una necesidad de seguir poniendo el pie y la voz en estos espacios. Creo que el ANTI está en un momento incipiente de conformación y de definición de cuáles son sus principios rectores. Evidentemente surgimos en el contexto de la pandemia, y esto creo que es muy importante decirlo, porque surgimos de un acto de urgencia, de una emergencia sobre el sostenimiento de los espacios frente al cierre de ellos, frente a todo lo que vivimos con la pandemia, y creo que es momento de transitar de ese momento de urgencia y plantearnos objetivos justamente más a largo plazo y de intentar incidir verdaderamente en las políticas públicas y en lo que podemos hacer por nuestro sector. Por otro lado está esta cara visible ante los espectadores que ha sido los festivales, los encuentros, pero creo que el ANTI en realidad atiende más a lo otro. Voy a pasar a un tema un poquito más sensible por la persona involucrada. En una de las últimas charlas que tuve con el maestro Enrique Ballester, él solo tenía palabras de amor, de afecto y de agradecimiento hacia ustedes. Considero que es una gran fortuna que una de las personas más importantes del teatro independiente, uno de esos compañeros que sin duda nos ha heredado Patria Teatral, haya tenido un paso por su agrupación. ¿Cuáles serían ahora las palabras de ustedes hacia el querido maestro? Bueno, Enrique es nuestro faro de Alejandría y todavía a la distancia lo tenemos aquí, tenemos un árbol, un gran mezquite que es el protector del teatro. Cuando Enrique falleció dijo que sus cenizas fueran repartidas en los lugares que había vivido y yo le decía a Meche Ballester, su hermana, pues entonces nos toca un poquito de esas cenizas. Las tenemos aquí en el mezquite, lo regamos con regularidad, le aventamos sus copas de mezcal para que Enrique esté contento, pero esencialmente te diría que sigue siendo un faro de Alejandría, un hombre muy creativo, abierto sobre todo a la discusión y a la polémica, y siempre con el sentido de tenemos que discutir y ver hasta dónde estamos de acuerdo, jalonearnos para poder continuar. Si no hay discusión, si no hay confrontación de ideas, seguramente nos quedaríamos estancados, y logramos pasar con él de dramaturgo a terminando siendo uno de nuestros actores de nuestros últimos montajes. Para él no tendríamos más que agradecimiento y seguimos cantando sus canciones cada que se puede. Me tocó ver un par de obras de ustedes donde el maestro trabajó, sí, como actor, también dramaturgo, en Cantina La Conquista, por ejemplo, que él mismo escribió, Papá está en la Atlántida, de Javier Malpica. Y bueno, pues resaltar el poder y la grandeza de su dramaturgia. Solo hay que leer sus obras dramáticas, Mínimo Quieres Saber, o Vida y Obra de lo mismo. Además, decir que verlo pues era una clase de actuación. Y sumando a todo esto, no sobra decir que era un músico excepcional. En fin, un creador total. Ya no digamos las nuevas generaciones, porque por lo regular llegan tarde a estos compañeros. La generación a la que él perteneció y las que vinieron de inmediato, ¿le hemos hecho justicia? Podríamos decir que en cierto sentido sí, digamos, al menos Enrique Ballester es una persona bastante conocida dentro de la historia del teatro de San Luis Potosí. Como todos, hay un montón de cosas todavía por rescatarlas, pero pienso que todos los que estuvimos cercanos a él seguimos siendo muy fieles, digamos, a sus ideas y a su manera de confrontar el mundo. Ayer justo me estaba acordando que en el disco de Crónica él dice que nunca va a creer en las revoluciones serias ni en las revoluciones secas, y yo creo que eso es maravilloso de su parte. O sea, la revolución tiene que ser un acto de felicidad, con todas las dificultades, pero siempre creativa, y que no deben de ser secas, porque compartir con los amigos y confrontar siempre es muy sano. Ahora, que habrá que rescatar sus textos y volverlo a releer, seguramente es parte de esto, pero
ahí está la gente joven releyendo a nuevos autores no tan actuales y contemporáneos y descubriendo que dentro de sus textos y de sus canciones, pues hay un montón de cosas que son muy vigentes y muy vanguardistas todavía. Sí, yo aquí te haría un comentario porque creo que a mí con Enrique me toca como dos momentos muy particulares. Uno es como cuando la infancia, cuando te digo que es como este asunto de el tío adoptivo, y luego ya me lo vuelvo a encontrar, él ya como un hombre muy mayor y yo entrando a mi adultez, y somos una generación muy distante, digamos, a nivel de edades, y siempre tuve una especie como de relación muy afectiva con Enrique. O sea, yo lo considero más un amigo que, digamos, que un colaborador y demás, pero me doy cuenta que de repente, por ejemplo, sobre todo su música, al yo compartirla con mucha gente de mi generación, tuvo un impacto porque, digamos, un poco lo que dice Jesús, era una música que, digamos, que si bien busca una reflexión, que si bien un nivel social y un profundo grado de lucha, lo hacía de una manera tan lúdica que cuando menos acordabas ya estabas entrando en el juego de la canción. Y creo que por ahí hay un nuevo descubrimiento de mucha gente joven que se va a ir acercando a Enrique, que tiene que ver con su música. Soy un coleccionista de viniles, pero, por ejemplo, sus discos hoy en día son discos de culto, son discos que se han vuelto súper buscados y sobre todo por gente joven que está empezando a conocerlo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para el último trayecto de esta entrevista. México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes. Les recordamos que estamos hablando con Caín, Edén y Jesús Coronado, compañeros, hermanos de El Rinoceronte Enamorado de San Luis Potosí. ¿Cómo imaginan el futuro del teatro independiente del país? Veo una crisis y una posibilidad de oportunidades en el teatro en general, al menos en nuestro estado. O sea, es decir, empieza a haber una gran población teatral, por llamarlo así, muchas generaciones jóvenes, que al mismo tiempo yo creo que hay una crisis en el sentido, digamos, como de un rigor de hacer teatro y demás, lo cual siempre será un poco preocupante, pero por otro lado también hay un halo de esperanza, ¿no? Es decir, en una gran población seguramente algo habrá. Sobre el teatro independiente, pues es muy difícil, lo hemos venido mencionando, es muy difícil hablar de un teatro ya hoy en día que se haga al margen de las instituciones. Creo que por eso un poco el Rinoceronte siempre ha apostado por el término más bien un teatro autónomo, un teatro que, digamos, que si bien sí establece relaciones con las instituciones, sigue defendiendo su libertad de discurso, su libertad de reorganización interna, y creo que eso es un poco hacia donde va el teatro. Creo que cada vez más los mismos hacedores de teatro jóvenes están empezando a defender su discurso, su postura, y están aprendiendo a relacionarse con la institución desde diferentes aristas, de decir, tenemos una correlación y no una dependencia, que creo que esa es la clave, ¿no? O sea, es decir, con las instituciones hay que decir, somos, si no iguales, porque tal vez no es la palabra correcta, es decir, tenemos una correlación y no una dependencia. Yo no dependo de ti para seguir haciendo teatro, y tú no dependes de mí para seguir programando tus festivales, tus actividades y demás, sino más bien cómo llevamos una relación de la mano en un beneficio mayor. Creo que por ahí va el teatro en general. Yo diría que sería interesante o importante más bien que no nos asustáramos ante las transformaciones del mundo. Hace 2 años se juraba que el teatro presencial estaba muerto, que no volveríamos a la sala.
que el tecnovivio, todas estas cosas a través de las virtuales y de las plataformas era la nueva manera de encontrar al teatro. Y a mí, en verdad, voy a ser sincero, me daba risa, me daba un poco de ternura lo que estaba escuchando, porque dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea, ya había escuchado varias muertes del teatro. La muerte cuando el director dijo que el dramaturgo ya no era necesario y que con una guía telefónica se podía hacer una obra de teatro y podríamos prescindir de los dramaturgos. Cuando el cine, el videocassette, el VHS, nos llevaron todos a nuestra casa a ver películas, el teatro se iba a morir. Entonces, cuando dicen que el teatro se muere por la pandemia, pues francamente, por eso digo, me dio como risa tierna de, ay, ¿seguros? Pues claro que no, el teatro es la mayor cucaracha que existe en el mundo. O sea, pase lo que pase, resurgirá de los escombros y seguirá convocando a la gente. Creo que nada más hay que encontrar el momento que le corresponde al teatro en cada desarrollo de la vida. Y el teatro no es un espectáculo masivo, el teatro no es para las multitudes en este momento, el teatro es un encuentro en la caverna con 40, 50, 100 espectadores que nos permite encontrarnos, y desde hace mucho tiempo también que sabemos, al menos nosotros, que el teatro no es para educar, hacer la revolución, sanar a la gente, sino el teatro es para permitirle tener una experiencia estética que lo simbre en su interior, y que si eso lo logramos, no le deberíamos de pedir al teatro nada más, porque el teatro es eso, que es poco, pero es muchísimo. Entonces, el teatro habrá que estar atento y encontrar nuestras maneras de relacionarnos y de abrirnos a un mayor cantidad de espectadores. No luchamos contra nadie, o sea, en cuanto más teatro haya a nuestro alrededor, más felices seremos, porque habrá más gente deseosa de presenciar y participar de la experiencia escénica. Quería cerrar el comentario y justo regresar a Ballester en esta reinvención histórica del país cada 6 años. Ballester decía que los que seguimos somos nosotros, los creadores escénicos, los grupos independientes y autónomos, porque decía Ballester, nosotros sí tenemos proyecto, nosotros no estamos por 6 años, nosotros no estamos por la chamba, y ese proyecto es lo único que nos sostiene. Más allá de la posible infraestructura que podamos tener, lo que nos sostiene es nuestro proyecto. Y de alguna manera creo que para mí sería la respuesta a lo que estás preguntando. ¿Cuál será el devenir del teatro independiente? Pues creo que seguirá siendo aquel que surja del proyecto. Cruzando las cosas que hemos hablado, regresando a este tema de las becas, efectivamente que hay una sectorización, que hay una insuficiencia y que hay grupos que están, digamos, privilegiados. Pero también las becas han sido un esquema, en cierto sentido, indudablemente democratizador. Ha habido innumerables personas que han podido en este esquema tener un apoyo que no podrían tener de ninguna otra forma, porque no tienen ninguna relación con esos grupos de poder, etcétera. Y sin embargo, creo que es muy común escuchar, sobre todo en los jóvenes, en preguntarse, ¿qué hago para la beca? ¿Qué me invento como proyecto para conseguir la beca? Y eso creo que es uno de los grandes males hoy en día de nuestra escena. Tendríamos que partir al revés, que tengo proyecto porque tengo una idea que hacer, tengo que encontrar la manera de solventarla. Y yo creo que ahí ese es el devenir que habrá. Como bien decía Caín, hay una gran cantidad de nueva camada, de nueva fauna, y lo digo con el mayor respeto, no peyorativamente, porque a mí me gusta ese término de bestias de la escena. Creo que esas nuevas camadas y esas nuevas generaciones pues van a sobrevivir solamente aquellas que tengan un proyecto y un sustento artístico. ¿Y qué le dirían a esas generaciones que están egresando de las escuelas y que ven en el teatro de grupo una opción para desarrollar sus poéticas? Bueno, yo soy, aparte de ser parte del Rinoceronte Enamorado, soy maestro de la Escuela Estatal de Teatro. De hecho, vengo del examen profesional de una nueva generación. ¿Qué veo en estos jóvenes? Pues lo mismo, tal vez también desde hace mucho tiempo, 2 expectativas ante el mundo. Todos estos alumnos que piensan que van a triunfar y que algún director famoso se los va a encontrar para hacer la película que los lance al estrellato, seguramente se van a estrellar terriblemente con la realidad. Pero aquellos alumnos que a través de su formación han descubierto la necesidad de continuar formándose y convertirse
en cierto sentido o en el mejor sentido, en autogestores de sus propios proyectos, son los que seguramente nos darán sorpresas muy venideras. Habría que decir solamente, tal vez, voy a parecer tal vez viejo y anciano, es cuidado con las modas, cuidado con las modas, son maravillosas, pero no dejan de ser eso. Entonces, que no se entreguen de manera arrebatada pensando que están descubriendo el hilo negro, cuando el hilo negro se vende en las mercerías en diferentes formatos y tamaños. Jesús, ¿estás consciente que tienes asegurada la continuidad de este proyecto de vida que es el reino, lógico, en la persona de Edén, de Caín, en Eurídice? Me parece que con ellos tenemos la certeza de personas sólidas, claras, lúcidas, para dar largo aliento al rinoceronte. ¿Te sientes satisfecho de la herencia? Hoy mucho, creo que ya voy a empezar a escribir el libro, ¿no? Porque dicen que tiene un hijo, planta un árbol, escribe un libro. Entonces, pues creo que voy a empezar a hacer el tomo 1 del Teatro Popular en San Luis Potosí, 1940, 1980, y de ahí me iré haciendo varios tomos. Para cerrar, platíquenos en qué proyectos trabajan actualmente. Al ser 3 directores bases en la compañía, o sea, Edén, Caín y yo, últimos años trabajado anualmente hacemos dos estrenos y mantenemos al menos durante un año los estrenos anteriores como repertorio. Lo que viene a continuación es, Edén ha estado trabajando con el señor William Shakespeare, hizo un Hamlet y ahora va a atacar con una versión de Macbeth que deberemos de estar estrenando hacia el mes de octubre. Y Edén tiene la buena costumbre de trabajar con actores que no son de San Luis, traer verdaderamente monstruos de la escena, y que eso ha enriquecido mucho el trabajo teatral del Rinoceronte Enamorado. Ahora va a trabajar con Clarisa Maleiros, va a venir a trabajar con nosotros en el escenario, lo cual es padrísimo, y eso permite una realimentación como actores, como equipo creativo. Va esta obra y hacia febrero estrenaremos algo que se va a llamar Una de Vampiros, que será un espectáculo de teatro de sombras, títeres y actores para cerrar este año y para cerrar nuestro tercer año de esta 8ª emisión de México en Escena. En cierto sentido también es un cierre de este proyecto, porque las condiciones que indican la última convocatoria y las decisiones de esta administración cultural casi están diciendo que nosotros y una buena cantidad de grupos deberemos de quedar fuera del programa y entrar a un reajuste de nuestros modos de producción. Evidentemente vendrá un reajuste porque no nos vamos a parar, pero sí tendremos que operar de una manera distinta. Entonces, más bien te diré que una gran expectativa se abre a partir de marzo del año que entra. Estamos navegando y tratando de generar cosas, pero hay una cierta incertidumbre de cómo sostendremos nuestros proyectos. Quisiera hacer 2 comentarios muy puntuales. Uno, regresándome a tu pregunta de qué le diría a los jóvenes, y que tal vez va un poco a contradecir con lo que decía Jesús, pero que a mí me parece que es muy importante. Yo por lo general me gusta trabajar con actores jóvenes, y una de las grandes cosas que les digo cuando trabajamos en escena es un poco cuál es la función del joven ante la vida, ¿no? O sea, es decir, no solo ante el teatro, sino ante la vida. Y creo que la función del joven ante la vida es la rebeldía. Tal vez después se va a dar cuenta con la madurez, va a decir, ¿ante qué me estaba rebelando? Y tal vez eso es una tontería. O esta gran discusión de si los viejos en el teatro hay que derrumbarlos a las vacas sagradas, a los maestros. Creo que el momento del joven es un poco pensar de esa manera, ¿no? O sea, es decir, creo que el momento del joven es un poco tener este espíritu de zarandear las cosas, aunque después se dé cuenta que las zarandeó para dejarlas donde estaban, ¿no? Porque creo que ese no es, digamos, no es el fin. El fin es como tener este espíritu y vivirlo en su momento como creador escénico, ¿no? Y en ese sentido lo que diría a las juventudes es, yo al revés justo veo una nueva generación muy quilosada, muy tratando de seguir la tradición teatral europea, ¿no? Muy preocupado por las formas, muy preocupado por ganarse ese lugar de la mejor manera posible. Y entonces, tal vez mi comentario hacia las nuevas generaciones es, pues que no se nos olvide que parte de nuestro espíritu como jóvenes es mover el barril. Den, ¿nos querías complementar algo con lo que te gustaría cerrar la entrevista, algo que nos haya quedado pendiente? Y complementar lo que había dicho Jesús de los proyectos actuales y contarles de algo que para nosotros es muy importante, que es un proyecto llamado Comunidad Teatro,
que surge del concepto del teatro comunitario y que estamos desarrollando en 3 con nuestro propio San Luis Potosí y 2 en el estado de Veracruz, y que de alguna manera significan este rompimiento del cerco huachichil que nos importa mucho, pero también justamente de acceder a otros contextos, a una serie de comunidades y poblaciones que sabemos que están alejadas del teatro, que nunca van a acceder a él y que son muy importantes para nosotros para relacionarnos con nuestra realidad, con nuestro contexto, con las problemáticas más profundas de nuestro país. Y de alguna manera también tenemos la intención de hacer una especie de documental al respecto de esto, porque creemos que se va perdiendo en la memoria, y como suelen decir, lo que uno no cacaraquea, pues parece que no existe. Entonces, es un proyecto que llevamos desarrollando por lo menos desde hace 7 años y creemos que es buen momento de sacar a la luz esta experiencia y de ver lo que ha pasado con ella. Muchas gracias, Eden. Jesús, Caín, ¿algo que les haya quedado pendiente y que gusten cerrar con ello la entrevista? Sí, mira, yo creo que respondiendo a tu pregunta de hacia dónde va el Rhino hacia futuro, creo que con toda esta transición del país, siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo, creo que es importante también en momentos frenarse a pensar, ¿no? Detenerse a pensar un poco. El teatrero, por naturaleza, lo que hace es querer siempre avanzar, querer siempre ir a pensar en la próxima función, en el próximo montaje y demás. Y que creo que viene un momento también interesante para las agrupaciones, un poco en ese sentido de las que van a salir de México en Escena. Creo que es un momento también de reestructuración y que la calma es buena. Esperemos llegar a ese momento y que eso sea beneficioso para que todos estos grupos se reestructuren, se reorganicen y, digamos, la nueva salida a la luz sea maravillosa para todos. Gracias, Caín. Jesús. Pues yo nada más diría que para nosotros sigue y seguirá siendo que el espectador es el último poeta de la creación, que todo lo que hacemos es para confrontarnos con ellos y enriquecernos. Entonces pienso que el público está listo y nosotros estaremos atentos para seguirlo convocando. Pues nuevamente gracias, Caín, Eden y Jesús Coronado, integrantes del grupo El Rinoceronte Enamorado de San Luis Potosí. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Williams, y un saludo fraterno, solidario contigo, América. Un gusto poder conversar con ustedes. Un saludo fraterno también a todos los compas del Rino. Gracias. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando sobre teatro independiente. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.